Salto, donde se lo recuerda y fue el primer guardaparque abatido en Mirá, funciones, bueno, que también es algo que en otras partes del mundo se da y en algunos, nosotros por suerte no es algo común, pero en países como África o otros lugares un poco más conflictivos, esto se da casi todos los días. Entonces, también uno entiende con esto que hay situaciones y situaciones donde hay guardaparques de otra parte del mundo que también están en la misma situación que alguna vez tuvo Bernabé Méndez, y bueno, y siempre se le honra con tributos, ¿no? A los que murieron por su vocación, ¿no? claramente, claramente, Federico. Y en Argentina, ¿cuántos parques nacionales tenemos? 55. 55. Más o menos, sí, 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 sí. Operativos, calcúlele 52, 53, Sí. pero lo Todos que con, tiene la Administración de Parques Nacionales es que en la mayoría donde está creado un área protegida, sí, siempre tiene un despliegue, siempre, aunque sea un guardaparque con una camioneta, con un bien. caballo, O s- siempre se empieza a hacer efectivo eso, porque eso es Hay muy personal, común. bien. Sí, sí, sí. Quiere Sí. decir que No, en todos hay personal o en algunos no. sí, 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 sí. Salvo, por ejemplo, no sé, Islas de los Estados, por ejemplo, Sí. sé que hay campañas ahí. Bueno, tenemos presencia de los guardaparques en la Antártida. Mirá, eh, me habías dicho, de- contanos eso sí, bueno, tenemos 50 y tantos de parques nacionales, sí, pequeño resumen, y hay dos que quiero que me cuentes, que tienen ustedes en este momento, tienen compañeros en Orcadas. sí, 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 Dale, sí. contanos. Somos el único país con guardaparques cuidando esta zona, ¿no? Que es la Antártida. Ningún otro país del mundo tiene guardaparques en esa función, y en este caso todos los años se renueva cada 14 meses los guardaparques en base a Orcadas. Bien, bien, qué A bueno, través qué de... bueno. Mirá vos, esto no se sabe, valió la nota ya, entre todas las cosas, esto de tener guardaparques de la Administración de Parques Nacionales en Orcada, es realmente importantísimo, importantísimo que estén allí desde nuestro humilde micrófono, por supuesto, lo digo, Federico, ¿no? Sí, sí, y también una función, un rol fundamental para la investigación. Nosotros más que nada en Antártida, o más que nada no, sino el trabajo fundamental es el apoyo a la investigación científica. Sí, Y en estos tiempos de cambio climático, esos sectores son indicadores muy importantes de cómo va evolucionando esto del cambio sí, climático, que de a poquito, a través de eventos climáticos extremos frecuentes, uno se sí. empieza a dar cuenta, capaz que lo que mucha gente no considera puede venirse, y cada vez con más fuerza. Y esos lugares como la Antártida son indicadores, muy buenos indicadores para Claro que saber sí. cómo sigue todo esto. Entiendo. Además ustedes tienen, y realmente me sorprendió gratamente cuando mirando un poquito, dos áreas marinas protegidas, el Banco Burbot, Banco Namuncurá 1 y 2 realmente que estén allí, les estén poniendo el ojo a ese lugar que es marítimo, que no emerge, está abajo de Malvinas, al este de la isla de los Estados. He tenido la dicha de navegar por ahí arriba, donde tenés un mar con centenares de metros de profundidad. Allí emerge una gran placa hasta 70, 80, 90 metros de profundidad. Y que tengamos allí el ojo echado sobre esa área realmente me enorgullece y me alegra mucho, Federico, que ustedes Sí, estén allí atentos a esa zona. sí, en los últimos años se empezó a atender la diversidad del mar. Uno, como no es difícil explorarlo, Sí, es algo inmenso, pero en los últimos años, por ejemplo, también tenemos otras áreas, por ejemplo, el marino costero, tenemos otras Islote Lobos, tenemos otras áreas donde sí. el guardaparque empieza a navegar a mar abierto, Mirá, y qué bueno. también empezamos a especializarnos. Tenemos dos compañeros que son buzos tácticos para Sí, poder hacer recorridas abajo del agua, que se han capacitado. sí. Entonces,
empieza un universo también para nosotros poco conocido, que creo que en los próximos años se va a empezar a desarrollar esto de la diversidad marina, entendiendo Entiendo. que un ejemplo decían que la diversidad que teníamos en la tierra se asemeja en el mar. Ujú. Entonces es lo importante que muchas veces uno lo daña y lo maltrata Exactamente. al océano, a los mares, y entendiendo que también es como en la tierra, imagínense la diversidad en Claramente. Misiones, pero abajo del agua. Claramente. Es algo también increíble que tenemos que empezar a explorar. Y bueno, se notó mucho con estas investigaciones del CONICET abajo del agua, de la Sí, cantidad de gente mira, cómo que quedaba está atento todo, a esa... todo concatenado, a- totalmente. sí, 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 sí. Escuchame, Entonces, Federico, ¿y también entender que por va por dónde has ahí. andado? ¿Por dónde has andado? Qué destinos, si así le llaman ustedes, a los objetivos? Sí, Contanos. estuve viviendo 3 años y medio en Formosa, Sí, en un parque que se llama Río Pilcomayo, que es sí. límite con Paraguay, Ujú. cerca de Clorinda, unos 50 kilómetros, Bien, donde la división de la frontera la hacía el río Pilcomayo, sí, entre Argentina y Paraguay. Ahí estuve 3 años y medio, sí, y después estuve en Lihue-Calel, que es un área protegida que está a 120 kilómetros al sur de General Hacha en La Pampa. Es un sí. sitio muy Cerca del Pedro, misterioso, por decirlo así. Son las únicas, cerca salvo del con el Cerro parque, Negro, son unas serranías de unos 600 mirá, metros que están en el medio de La Pampa. Y era muy cerca utilizado. del Pedro Luro, por allí, Sí, un poco más abajo, un más poco abajo más aún. abajo del Uro, donde Ajá. la ruta del desierto, un poco más Sí, abajo de la ruta del sí. desierto. Mirá Es vos. un lugar muy icónico porque durante 800 años pueblos originarios enterraban a sus muertos ahí. Iban a un lugar y uno está en ese lugar y donde lo enterraban es un lugar, lo decís, hicieron tantos kilómetros para venir a enterrarlo a este lugar, un lugar también, por ejemplo, las campañas del desierto, los malones que robaban ganado, Sí, los abrevaban en esos lugares, un lugar con mucha historia, que donde mirá, uno, qué bueno. si mira bien, encuentra los botones del 1888 allá de la campaña del desierto también, y manos de moler, y entonces hay pinturas rupestres, y bueno, y en ese entorno Sí. tuve 4 años y medio, y después me mudé al Parque Nacional Iguazú. Bien, bien. Bueno, qué contraste, ¿no? Seguramente la soledad pampeana, patagónica, árida, con la exuberante naturaleza Sí, de clima subtropical allí en Catarata. Qué sí. grato lo que me dijiste de esta tarea. Grafica el esfuerzo que tienen que ponerle, que brindar ustedes en un lugar seguramente agreste, inhóspito y solitario como es este parque que me decías allí en medio de la Pampa. Sí, y uno de las características que creo que uno tiene que tener como guardaparque es saber adaptarse, entender que yo en Claro, 2 días del área catarata del Parque Nacional Iguazú sí, era lo mismo que un año de personas en La Pampa. O sea, claro, 10.000 personas en un año, sí, y acá 10.000 personas es muy probable capaz que en un día, por ejemplo, un fin de largo, sí, capaz que lo tenga en un solo día. Y entonces claramente. uno tiene que saber adaptarse a no ver gente, a estar Y la, constantemente atendiendo al público, resolviendo. claro, Entonces, ujú. Y la fauna proteger, desde los coatíes y los tucanes ahí en el parque hasta los jabalíes salvajes, seguramente allá en La Pampa. sí, entre guanacos, más que nada, había Mirá, muchas. Nosotros también, una de nuestras funciones, además de proteger la fauna autóctona, también es combatir la flora y fauna exótica. Muchas veces el hombre ha trasladado fauna de un lado a otro. Por ejemplo, sí, el jabalí de sí, Europa sí, lo sí, sí, trajo sí, aquí a sí, Argentina. Entonces, sí. esos animales que vienen de afuera generan un desequilibrio ecológico, Ujú. donde nosotros también nos hacemos cargo de controlar a esa fauna y que no afecte a la fauna o a la flora exótica. Entonces, Entiendo, también en eso está nuestro trabajo. Por ejemplo, en Lihue-Calel había mucho chancho, como decía, un jabalí europeo, sí, que también competía con el guanaco, que el guanaco es exótico. Entonces, al no tener características típicas del lugar, empieza a modificarlo. Por ejemplo, un ujú, detalle, el guanaco, la almohadilla que tiene, no genera ninguna erosión en el suelo, porque ya sí, está adaptado
que no es lo mismo, por ejemplo, que el ciervo Axis o el chancho, que empiezan a modificar el ambiente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. en eso, nuestro rol también va en eso Bien, también. Federico, bien, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que esto que nos estás contando. Federico, así te dejamos descansar. Repetimos esto de este Congreso Internacional de Guardaparques. Y mira, tenemos, a ver, me juego porque tengo un audio acá, pero no lo, vos sabés que en radio uno no puede jugar a la cuerda floja o caminar sobre la cuerda floja. Pero a ver, dame un segundito, nuestro operador le pedí algo, a ver si lo tenemos, Federico, a ver si vos lo... A ver, dale, dale. Yogi Bear is smarter than the average bear. Yogi Bear is always in the ranger's hair. At a picnic table you will find him there. Stuffing down more goodies than the average bear. He will sleep till noon. A ver si lo recordás vos a esto, Federico. No sé si, pero entiendo debe ser el oso Yogi. Totalmente. No una propaganda del oso Yogi. Totalmente. Puede ser. Sí, se nos ocurrió aquí con Vicente, el operador. Bueno, fue nuestro dibujito animado tan emotivo, tan recordado, ¿no? El oso Yogi en su parque, el Yellowstone. Claro, y bueno, y por suerte yo creo que vamos a tener guardaparques de ese hermoso parque nacional en Estados Unidos el 19 de abril, del 19 al 23 de abril del 2027, Bien. donde se va a desarrollar el Congreso. Así que si se acerca, capaz que tenga algún guardaparque de Yellowstone para el oso saludar, yo, gracias a Vicente que rápidamente lo ubicó, me decía, pero es en inglés, me decía Vicente, como es soberanía de nuestro programa, por supuesto, pero no vamos a renegar de eso, por supuesto que no vamos a renegar. Aparte nos criamos con los dibujos de Hanna-Barbera, el oso Yogi, que le gustaba la miel, verlo, él y el hijo, no recuerdo el hijito, el cachorrito, el osito, el nombre de... bueno, estoy jugando de memoria, pero realmente nos acompaña. No, pero también fue una referencia cuando yo decía quiero ser guardaparque y me decían, como el oso Yogi, Buah, me ya decían. está, valió la nota, valió, querido Federico. Sí, y no sé, y es más, no me quiero arriesgar, pero no sé si no era Smith o algo de eso el guardaparque. Bien, bueno, ahí está, No, pero seguramente muchos lo están recordando y ahí está, Smith.